Mis padres vendieron la casa que les regalé, le dieron todo el dinero a mi hermana y ahora vienen a pedirme refugio. Cuando era niño, siempre pensé que algún día mi familia estaría orgullosa de mí. Mis padres nunca tuvieron demasiado, pero con mucho esfuerzo lograron darnos lo básico a mi hermana y a mí. Yo crecí con esa idea de que, si algún día tenía la posibilidad de devolverles algo de lo que me dieron, lo haría sin pensarlo. Me esforcé mucho en los estudios, trabajé mientras estaba en la universidad y poco a poco, fui construyendo una vida estable. Cuando por fin comencé a ganar buen dinero, mi primer pensamiento fue hacer algo grande por mis padres, comprarles una casa. Ellos siempre habían soñado con dejar de alquilar, con tener algo propio, y yo lo hice realidad. Recuerdo ese día como uno de los más felices de mi vida, entregándoles las llaves de la casa, viendo cómo mi madre lloraba de emoción y cómo mi padre intentaba ocultar que también lo hacía. Sentí que finalmente les estaba devolviendo un poco de todo lo que hicieron por mí. Yo pensé que esa casa iba a ser nuestro legado familiar, un lugar donde todos podíamos reunirnos y donde ellos pasarían el resto de su vida con tranquilidad. Nunca imaginé lo que pasaría después. Durante un tiempo todo fue perfecto. Mis padres parecían felices, la casa estaba llena de vida y yo sentía que por fin había hecho lo correcto. Cada vez que los visitaba, veía cómo mi mamá arreglaba el jardín con entusiasmo y mi papá presumía a los vecinos que su hijo había sido quien les había comprado la casa. Eso me llenaba de orgullo. Pero pronto empezaron a aparecer las grietas. Mi hermana, la favorita desde que éramos niños, no tardó en hacer sentir que esa casa también le pertenecía, aunque nunca había aportado un centavo. Siempre fue así, mis padres le perdonaban todo, la apoyaban en todo, y aunque yo trabajara el doble, era ella quien recibía las mayores atenciones. Al principio no le di importancia, pero empecé a notar cómo ella se metía en las decisiones de mis padres respecto a la casa. Si había algo que arreglar, ella opinaba. Si había algo que cambiar, ella decidía. Y mis padres la escuchaban más a ella que a mí, aunque yo era quien había pagado absolutamente todo. Un día me enteré, casi por accidente, que mis padres estaban pensando en ayudar a mi hermana con dinero para que pusiera un negocio. Me pareció bien, pensé que quizás lo harían con sus ahorros. Pero lo que no sabía era que su idea era mucho más grande y peligrosa de lo que imaginaba. El golpe más duro llegó una tarde cualquiera. Mi hermana me llamó para invitarme a cenar en casa de mis padres. Yo pensé que sería una reunión normal, de esas que parecen tranquilas pero en las que siempre hay tensión debajo de la mesa. Lo que no esperaba era que esa cena se convirtiera en una emboscada. Cuando llegué, mis padres estaban extrañamente nerviosos, pero sonrientes. Mi hermana, en cambio, tenía esa sonrisa arrogante que siempre usaba cuando se sentía segura de algo. Apenas nos sentamos, mi padre aclaró la garganta y me dijo: hijo, necesitamos hablar de algo importante. Su tono ya me puso en alerta. Fue entonces que soltaron la bomba: habían vendido la casa. Sí. Esa misma casa que yo había comprado con tanto sacrificio, que me costó años de esfuerzo, que consideraba un regalo de mi corazón para darles estabilidad y amor. Habían tomado la decisión sin siquiera consultármelo. La habían puesto a la venta, la habían entregado, y el dinero estaba ahora en manos de mi hermana. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Mi madre intentaba justificarlo diciendo que la familia está para apoyarse y que mi hermana tenía un proyecto prometedor y necesitaba una oportunidad. Mi padre reforzaba la idea, asegurando que los negocios siempre generan frutos y que al final sería un beneficio para todos. La rabia me invadió. Les recordé que esa casa era un regalo, sí, pero que el respeto mínimo era hablarlo conmigo antes de hacer cualquier cosa. Ellos insistieron en que, al haber sido un regalo, podían decidir libremente qué hacer con ella. Lo que más me dolió fue la actitud de mi hermana, ni siquiera fingió remordimiento. Se limitó a decir que lo había hecho por el bien de todos y que algún día me agradecería. Esa noche me fui sin cenar, con un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Sentía que me habían apuñalado por la espalda, no por desconocidos, sino por mi propia familia. Los meses siguientes confirmaron mis peores temores. El negocio de mi hermana fue un fracaso total. Ella no tenía experiencia, ni disciplina, ni un plan real. Todo el dinero desapareció como agua entre las manos, y mis padres, que tanto confiaban en ella, quedaron desolados.
El resultado fue que ya no tenían casa, ya no tenían ahorros, y mi hermana, como siempre, buscaba excusas para justificar su irresponsabilidad. Y ahora, como si el universo quisiera ponerme a prueba, mis padres aparecieron en la puerta de mi casa con sus maletas, pidiendo refugio. Me dijeron que su hogar siempre sería el mío y que en la familia se debe perdonar. Pero yo no sé si puedo. No después de todo lo que hicieron. Actualización 1. Han pasado varios días desde que mis padres tocaron a mi puerta con las maletas en la mano, y todavía no logro digerirlo del todo. Escribo aquí porque necesito soltar esta mezcla de ira, tristeza y confusión que me está carcomiendo por dentro. La imagen fue devastadora, mi madre, con los ojos rojos de tanto llorar, y mi padre cargando dos maletas viejas, esas mismas que yo recuerdo haber visto en viajes de vacaciones cuando aún éramos una familia unida. Estaban de pie en mi puerta como dos desconocidos derrotados, pidiéndome asilo. Me dijeron que no tenían a dónde ir, que mi hermana ya no podía hacerse cargo porque estaba en bancarrota, y que lo único que les quedaba era yo. Lo primero que pensé fue en lo irónico de la situación. ¿Dónde estaba esa supuesta unidad familiar cuando decidieron vender la casa que yo les había regalado? ¿Dónde estaba la consideración hacia mí cuando todo el dinero fue directo a las manos de mi hermana, sin importar el sacrificio que me costó? No había unidad, no había respeto. Y ahora, que el castillo de naipes se derrumbó, vienen corriendo a mí como si nada hubiese pasado. No voy a mentir, parte de mí quería cerrar la puerta en sus caras. Quería gritarles que habían elegido a mi hermana una vez más, que siempre lo hicieron, y que ahora tenían que vivir con las consecuencias. Quería hacerlos sentir el mismo abandono que yo sentí cuando supe que habían vendido la casa sin siquiera consultármelo. Pero otra parte de mí, una parte más débil, veía a mis padres como dos ancianos rotos, y sentía esa voz interior que me decía que son mis padres, que siempre lo serán, y que nadie más los va a recibir. Esa contradicción me está matando. Los hice pasar, lo confieso, pero no con los brazos abiertos. No fue un gesto de reconciliación, fue un acto frío. Les di una habitación de huéspedes, les dije que podían quedarse mientras resolvíamos qué hacer, pero no siento que mi casa sea la suya. En mi interior, todavía hay una barrera enorme que no sé si algún día desaparecerá. Mi madre llora casi todas las noches. Se encierra en la habitación y escucho su llanto ahogado, como si intentara no molestarme, pero es imposible no oírla. Mi padre, en cambio, se muestra orgulloso todavía. Habla como si todo esto fuera temporal, como si pronto todo se acomodara. Pero yo lo conozco, su orgullo no le permite admitir que se equivocó al confiar ciegamente en mi hermana. Lo más doloroso es que ni uno ni otro me ha pedido perdón de verdad. Mi madre me ha dicho frases como no supimos valorar lo que hiciste, pero siempre las acompaña con justificaciones, como si todavía intentara excusarse. Mi padre ni siquiera eso. Él sigue repitiendo que los negocios son así y que uno nunca sabe qué puede pasar. Para él, todo parece cuestión de mala suerte. Mientras tanto, mi hermana ha desaparecido del mapa. La última vez que supe de ella fue cuando me llamó para pedirme más dinero porque necesitaba levantarse otra vez. Le colgué sin pensarlo 2 veces. No pienso seguir financiando sus caprichos, y menos después de lo que pasó. Pero lo peor es que siento que mis padres aún esperan que algún día la rescate. Estoy atrapado en un dilema, ¿debo ser el hijo que se sacrifica otra vez y dejar el pasado atrás, o debo mantenerme firme y hacerles ver que sus decisiones tienen consecuencias? ¿Hasta qué punto me corresponde seguir cargando con los errores de todos? Los días que siguieron a la llegada de mis padres fueron un verdadero torbellino emocional. Al principio, intenté mantener cierta distancia, casi como si fueran inquilinos temporales en mi propia casa. Pero poco a poco, la tensión empezó a filtrarse en cada rincón. Mis rutinas cambiaron. Ya no me sentía libre de caminar por la sala en silencio después de un día de trabajo, siempre estaban allí, esperando conversación, con preguntas veladas que terminaban girando en torno a mi hermana. Mi madre, con los ojos hinchados de llorar, se la pasaba mencionando frases como todos cometemos errores o ella también es tu sangre. Y mi padre, obstinado, insistía en que mi hermana solo necesitaba otra oportunidad. No saben lo mucho que me hiere escuchar eso. Es como si nada hubiera cambiado, como si el enorme desastre que causaron al vender la casa no les hubiera servido de lección. Ellos siguen defendiendo a mi hermana, siguen colocándola en un pedestal, como lo hicieron toda la vida.
Y yo, el hijo que nunca les dio problemas, el que trabajó como un loco para regalarles esa casa, sigo quedando en segundo plano. Hace unos días exploté. Estábamos cenando, y mi padre volvió a mencionar que tal vez mi hermana podría venir a vivir con nosotros hasta que se recuperara. Sentí que la sangre me hervía. Le respondí con una dureza que incluso a mí me sorprendió: no. En esta casa ella no entra. Ustedes eligieron su camino cuando le dieron todo. Yo no voy a cargar más con sus errores ni con los de ella. El silencio que siguió fue insoportable. Mi madre bajó la mirada, y mi padre me miró con una mezcla de enojo y decepción. Pero no me retracté. Tenía que marcar un límite, por mi propia paz mental. Lo que más me duele es que, pese a todo, sigo queriendo cuidarlos. Soy consciente de que son mis padres, de que el tiempo pasa y no van a estar aquí para siempre. Pero al mismo tiempo, siento que nunca entendieron cuánto me dolió lo que hicieron, que nunca dimensionaron la traición de vender la casa y dárselo todo a mi hermana como si yo no importara. Algunas noches me pregunto qué pasaría si los echo de mi casa. No lo haría, porque no soy capaz de abandonarlos en la calle. Pero no dejo de pensar en lo injusto que es todo esto: yo sigo siendo el hijo fuerte, que siempre resuelve, y ellos siguen sin reconocerlo. Me siento atrapado entre la obligación y el resentimiento, entre el amor que aún les tengo y el dolor que nunca sanó. Mi vida parecía estable antes de esto. Ahora, mi hogar es un campo de batalla silencioso donde las palabras no dichas pesan más que los gritos. Y aunque sigo trabajando y logrando cosas, me cuesta disfrutar de mis logros cuando, cada vez que vuelvo a casa, me encuentro con el recordatorio vivo de la traición que sufrí. No sé cuánto tiempo más voy a soportar esta dinámica. Pero lo que sí sé es que, por primera vez en mi vida, no estoy dispuesto a sacrificarlo todo por ellos sin recibir nada a cambio. Actualización 2. Hace poco sucedió algo que terminó de abrirme los ojos. Una situación que, aunque esperaba tarde o temprano, me dolió más de lo que debería. Mis padres, en medio de una discusión conmigo, me dijeron directamente que yo estaba siendo cruel por no ayudar a mi hermana a levantarse de nuevo. Cruel, esa fue la palabra que usaron. Yo, que me partí el alma para regalarles una casa. Yo, que he sido el sostén de esta familia cuando nadie más lo fue. Yo, que siempre traté de mantenerme firme incluso cuando me hicieron sentir menos. Ahora resulta que soy cruel por no rescatar, otra vez, a la hija favorita que todo lo arruinó. Esa noche no pude dormir. Sentí que todo el resentimiento de años me quemaba por dentro. Recordé mi infancia, cuando cada logro mío quedaba eclipsado por algún capricho de mi hermana. Recordé cuando pedí ayuda para mis estudios y me dijeron que no había dinero, mientras a ella le financiaban cursos y viajes. Recordé cómo cada error suyo era perdonado, y cómo cada vez que yo pedía algo, me recordaban que el mayor debe ser responsable. Y aún así, a pesar de todo, yo les regalé una casa. Me levanté en la madrugada y fui a la sala. Allí estaban mis padres, dormidos en el sofá porque habían discutido entre ellos. Los vi en silencio, envejecidos, vulnerables, y sentí una punzada en el corazón. Por un momento me pregunté si el problema era que todavía esperaba algo imposible, que ellos me pidieran perdón de verdad. Que me reconocieran, aunque fuera una vez, como el hijo que siempre estuvo ahí. Pero esa disculpa nunca llega. Y empiezo a aceptar que tal vez nunca llegará. Hoy me siento desgastado. Mi casa se ha convertido en un espacio donde la tensión se respira en cada esquina. Mis padres me tratan con amabilidad, pero siempre con esa expectativa escondida de que tarde o temprano cederé. Como si supieran que mi corazón no es capaz de dejarlos en la calle. Como si jugaran con esa culpa que me persigue desde niño. Estoy cansado de ser el que sostiene a todos. Estoy cansado de que mi sacrificio nunca se valore. Y lo peor es que, aunque trato de mantenerme fuerte, hay una parte de mí que sigue deseando que todo sea diferente. Después de esa madrugada en la que me quedé observando a mis padres dormidos en el sofá, algo dentro de mí empezó a quebrarse más de lo que pensaba. Durante días me limité a mantener la rutina, salía a trabajar, regresaba, cenaba con ellos en silencio y subía a mi cuarto. Todo parecía un teatro silencioso donde nadie decía lo que realmente pensaba, pero donde cada gesto y cada mirada cargaba un mensaje oculto. Una noche, mientras cenábamos, mi padre me preguntó si no había considerado prestarle un poco de dinero a mi hermana para que comenzara de nuevo. Esa frase,
con ese tono suave que usaba siempre para disfrazar una exigencia, me hizo hervir la sangre. Le respondí, con calma pero firme, que no. Que ya había hecho demasiado. Que ellos decidieron darle la casa, que era un regalo mío y que ahora me pedían más como si fuera una obligación. Mi madre, que hasta ese momento había estado callada, explotó. Me dijo que no entendía cómo podía ser tan duro con la familia, que un hijo nunca debería darle la espalda a sus padres ni a sus hermanos. Fue entonces cuando por primera vez en mi vida me atreví a responderles lo que llevaba años guardado. ¿Y ustedes alguna vez pensaron en mí? ¿Alguna vez se preocuparon de verdad por lo que yo sentía? Siempre fue ella primero. Siempre fue ella la que merecía todo. Y aún así, aquí estoy, dándoles un techo cuando ni siquiera lo agradecieron como debieron. El silencio que se hizo fue pesado. Mi madre me miró como si no me reconociera, y mi padre bajó la cabeza. Por primera vez, tuve la sensación de que mis palabras les habían golpeado fuerte. Pero en lugar de disculparse, mi madre se levantó de la mesa y se fue a su cuarto llorando, mientras mi padre se quedó mirándome con una mezcla de reproche y tristeza. Esa noche me encerré en mi habitación y lloré yo también. Porque no era solo enojo lo que sentía. Era un dolor profundo, una herida abierta desde la infancia que nunca sanó. Yo quería que me entendieran, que vieran todo lo que había hecho, que reconocieran que habían fallado conmigo. Pero, en lugar de eso, una vez más me hicieron sentir como el malo de la historia. Al día siguiente, me fui temprano al trabajo. Y al volver, noté algo distinto: mis padres estaban callados, demasiado callados. No intentaron pedirme nada, no intentaron reprocharme, solo se comportaron como si fueran huéspedes que no quieren molestar. Esa aparente calma me confundió más. No sé si fue porque mis palabras les hicieron efecto, o porque están planeando otra forma de presionarme. Lo único que sé es que cada día que pasa me siento más agotado. Tengo miedo de convertirme en alguien frío, incapaz de perdonar. Pero al mismo tiempo, me aterra seguir siendo ese hijo que carga con todo sin recibir nunca nada a cambio. Mi corazón está dividido entre el deseo de protegerlos, porque siguen siendo mis padres, y el impulso de alejarme de una vez por todas para no seguir perdiéndome a mí mismo en esta guerra silenciosa. Actualización 3. Han pasado varias semanas desde la última vez que escribí, y mi vida ha cambiado mucho en poco tiempo. Mis padres siguen viviendo en mi casa, pero la relación entre nosotros está lejos de mejorar. Lo que sucedió recientemente terminó de abrirme los ojos sobre lo que significo para ellos y lo que estoy dispuesto a permitir en mi vida. Hace unos días, recibí una llamada de mi hermana. Hacía tiempo que no sabía de ella porque, según mis padres, estaba ocupada resolviendo su vida. Cuando contesté, su tono fue seco, casi demandante: quería que la ayudara a pagar unas deudas que había acumulado después de que el dinero de la casa se le acabó. No me preguntó cómo estaba, no me agradeció por estar cuidando de nuestros padres, nada. Solo pidió, como si fuera su derecho. Le dije que no podía seguir resolviendo los problemas que ella misma había creado. En ese momento comenzó a insultarme, a decir que yo me creía mejor que todos solo porque me estaba yendo bien. Y lo peor fue cuando me dijo: no olvides que mamá y papá viven contigo porque yo se los permití. Si yo hubiera querido, ellos seguirían conmigo. Esa frase me partió en dos. ¿Cómo podía tener tanto cinismo después de que literalmente los había abandonado cuando se quedó sin nada? Lo peor vino después. Esa misma noche, mis padres se acercaron a mi cuarto para hablar conmigo y para mi sorpresa, defendieron a mi hermana. Me dijeron que debía comprenderla, que no la dejara sola, que era mi responsabilidad como hermano ayudarla a levantarse. Sentí una mezcla de rabia y decepción tan grandes que apenas pude contenerme. Les respondí con calma, pero con una firmeza que no había tenido antes. Yo no voy a rescatar a alguien que nunca hizo nada por mí. No voy a seguir cargando con los errores de ella. Si ustedes quieren ayudarla, háganlo, pero no me pidan que sacrifique lo que yo construí con tanto esfuerzo. Mis padres se quedaron en silencio. Mi madre se fue llorando otra vez, y mi padre solo me dijo que me estaba volviendo egoísta. Esa palabra me dolió, pero a la vez me hizo reflexionar. Durante toda mi vida me habían hecho sentir egoísta cada vez que ponía un límite. Y ahora me doy cuenta de que no se trata de egoísmo, sino de dignidad. Desde entonces, la convivencia es tensa.
Siento que mis padres están resentidos conmigo porque no cedo ante sus exigencias. Pero, por primera vez, no me siento culpable. Estoy aprendiendo a vivir con la idea de que no puedo salvarlos a todos, ni reparar la relación que ellos mismos rompieron con sus decisiones. He comenzado a ir a terapia, y eso me ha abierto los ojos. El psicólogo me dijo algo que me marcó: a veces la familia no es el refugio, sino la tormenta. Y no tienes la obligación de ahogarte con ellos solo porque comparten tu sangre. Hoy estoy en paz con mi decisión, voy a seguir cuidando de mis padres mientras estén aquí, pero no voy a dejar que manipulen mi vida ni que me arrastren al caos de mi hermana. Si algún día logran entenderlo, bien. Si no, al menos sé que hice lo correcto. Lo triste es que aún, en el fondo, sigo deseando ese abrazo sincero de mis padres, ese reconocimiento de que todo lo que hice tuvo valor. No sé si algún día llegará, pero mientras tanto, estoy aprendiendo a darme a mí mismo el valor que ellos nunca supieron darme.